Allá saludamos estoy viendo a Soar, David, y ¿dónde está la pastora Exabel? No la veo. Mira, ve que Está por allá también, está en los controles. Y bueno, desde esta bendecida cuarentena, pues vamos a tener esta reunión virtual. Ya luego me irán contando porque es Edgar el que está en los controles y luego nos dirán si alguien nos escribe por allí en el chat y demás. Bueno, pero la idea es que en medio de todo esto, en medio de esta situación tan difícil, ¿sí me oyen bien? Hagan una seña, a ver, los que están por allá. Ahora ya estoy viendo al pastor que apareció. Muy bien, perfecto. Bueno, en esta situación tan excepcional que vivimos, pues es importante no detenernos. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, no nos detenemos. Esto no significa que nosotros tomamos vacaciones en cuanto a las cosas del reino, en cuanto a lo que comprende o lo que respecta al Evangelio del Señor Jesucristo. Y pues en ese sentido, aunque nosotros nos reunimos virtualmente, nos estamos reuniendo solamente los domingos, de todas maneras durante la semana hemos mantenido ese contacto que ahora más que nunca se ha visto. Dios permitiendo a través de esta pandemia que la iglesia de Cristo realmente se pueda unir, pues, y podamos estar unidos en el espíritu en ese sentido. Esta mañana hemos visto cómo tantos ministros del Evangelio, apóstoles, maestros, pastores, están haciendo emisiones, pues, están haciendo transmisiones en directo. Esta mañana, de verdad, era edificado. Estaba viendo al apóstol Lucas Márquez, nuestro apóstol Lucas, que estaba allí en una transmisión en directo y bueno, de gran edificación. Entonces nosotros pues como cuerpos hacemos lo mismo, hacemos lo propio, lo que el Señor nos ha mandado a hacer y todos de una u otra manera aportamos en el cuerpo de la y por eso estamos acá. Entonces tengo la oportunidad hoy de compartir y quiero compartir una enseñanza, algo que he encontrado en las Escrituras y que he titulado Reposando en la Verdad. ¿Cómo es el título? Reposando en la Verdad. Y bueno, me pareció ese título cuando lo veía reposando, cuando lo escuchaba, lo repetía y decía, oye, qué oportuno, qué propicio ante lo que estamos pasando porque algunos hemos tenido que tomar un reposo obligado. Hay personas, esta mañana leía un vídeo que compartió Edgar creo que en Facebook, y decía algo justamente de que hay gente que se queja en esta situación, se queja, oye, ¿qué tal? Pero hay personas que han pasado por situaciones peores y se han mantenido. ¿Cuánto más nosotros que tenemos al Señor, el Espíritu de Cristo está en nosotros? Pues para nosotros esto simplemente es una época de transición, porque es que particularmente da mucha risa, porque qué curioso que aunque todavía no llegamos a los 40 días, y no sé si llegaremos o pasaremos, pero básicamente el nombre de cuarentena se refiere a eso, a 40, viene de allí, pues. Y el número 40 en las Escrituras tiene un significado muy, pero muy interesante y que básicamente aunque es un tema que da mucho para hablar, pero quiere decir, entre otras cosas, nos habla de transición. El número 40 nos habla de transición. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto para poder entrar a la tierra prometida. Elías en una ocasión estuvo ayunando, también un poco enfadado con Dios, 40 días y fue un momento de transición. Pero allí el pueblo no tenía agua para beber. ¿Qué no tenía el pueblo? Agua. No tenía agua para beber. Fíjate qué cosa tan importante, el agua es de primera necesidad. Bien, el verso 2 dice, así que todo el pueblo, ni siquiera algunos, todo el pueblo discutió con Moisés
y le dijo, danos agua, queremos beber. Esta petición, danos agua, queremos beber, me suena o me trae como recuerdo a muchos que viven publicando en las redes sociales que están obstinados, que por favor queremos salir. En vez de decir queremos ver, queremos salir. Ay, y hacen lo que sea. Entonces, bueno, fíjense lo que dijo Moisés. Moisés les dijo, ¿por qué se pelean conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero el pueblo tenía sed. Ese era el problema. El pueblo tenía sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me matarán a pedradas. Y el Señor le dijo a Moisés, adelántate al pueblo, anda, lleva contigo a algunos de los ancianos de Israel y llévate también la vara con la que golpeaste el río, la que cargaba Moisés. Verso 6 dice, voy a esperarte en Horeb, junto a la roca que está allí, y tú golpearás la roca. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Golpear la roca. Tú golpearás la roca y de ahí y de ella brotará agua, que el pueblo podrá beber. O sea, Dios los complació. ¿Vale? Dice, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora, el versículo 7 es importante para nosotros. Miren este detalle. Y a ese lugar lo llamó, Moisés, por supuesto, Masá. Masá significa prueba. Porque los hijos de Israel pusieron a prueba al Señor. Y también a ese lugar lo llamaron Meriba, que significa rencilla, pelea, contienda. ¿Por qué? Por la discusión que tuvo con ellos. Pues dijeron, la pregunta de ellos era, ¿está el Señor entre nosotros o no está? Imagínate tú, qué violento, ¿no? Qué violento esto. O sea, el pueblo de Israel, Dios, ya ellos allí, cuando esto sucede, ya ellos habían pasado por el Mar Rojo. Ya ellos estaban en el desierto. Ya ellos habían visto las 10 plagas de Egipto. De que habían visto a Dios obrando, de que habían visto los milagros de Dios, lo habían visto. No tenían excusa. Que alguien diga, no, pero es que ellos no sabían con qué Dios estaban tratando. No. Es que ellos ya sabían que era un Dios maravilloso, un Dios de portento, un Dios algo prodigioso. Ya ellos lo sabían. Pero con todo y eso, llega este momento donde ellos se atreven a preguntarse, ¿está el Señor entre nosotros o no está? Y esa pregunta que nosotros podemos criticarlos a ellos desde aquí y decir, ay, ese pueblo de Israel incrédulo, si eran, ay, por favor. Pero esa pregunta, más de uno de nosotros a lo mejor no la hemos hecho en algún momento. Y muy probablemente no la habremos hecho en estos días. Pero ¿será que yo soy el próximo del coronavirus? ¿Está el Señor entre nosotros o no? Esas son preguntas que surgen de lo que sería nuestra naturaleza humana. Pero vamos a ver un poco más con respecto a esta historia. Y los invito a que busquen en Números capítulo 14. Números capítulo 14. Todo fue por eso. Y como no había agua, bueno, que tú te nos trajiste acá para matarnos. Eso fue por eso. Ahora, ¿fue ese un evento aislado? A ver, ¿qué me dices tú, Soal? ¿Eso fue un evento aislado? ¿Solamente sucedió en esa ocasión? Con Israel? ¿Israel solamente en esa ocasión actuó con incredulidad o hubo otras ocasiones? ¿Recuerdas alguna que me puedas comentar? Cuando salieron de Egipto, hubieron varias. ¿Verdad? La pasaban en eso. Sí. Pura quejadera. Bueno, vamos a leer en Números capítulo 14, versículo 26. Números 14. A ver, Números 14, 26. Vamos a leer otra ocasión, pero que en cierta forma está relacionado con lo que acabamos de leer. En Números 14, 26, vemos, para ponernos en contexto, vemos aquí que el pueblo Moisés había enviado 2 espías para reconocer la tierra prometida. Cuando los espías regresan, 10 de los espías tenían una mala actitud.
eran incrédulos. Decían, no, esos que están allá en la tierra prometida son unos gigantes, nos van a machacar, nosotros somos como una cucaracha, y bueno, una cosa así. El hecho fue que gracias a eso, el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel empezó a llorar, empezaron a rasgarse la vestidura. Hombre, ahora sí que nos vamos a quedar aquí. Eso fue lo que sucedió. Y en medio de eso, por la incredulidad, los únicos que creyeron fueron Josué y Caleb, 2 espías que habían ido de los 12. Solamente Josué y Caleb fueron los únicos que creyeron, que se atrevieron a decir, pero que sí podemos, vale, que el Señor está con nosotros, que nos lo vamos a comer como pan, son pan comido. Ellos 2 fueron los únicos. En lo que sucede esto, después que sucede todo el desbarajuste con esta gente incrédula, vamos a entrar aquí en Números 14:26. Fíjense lo que dice. El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, ¿hasta cuándo oiré las murmuraciones de esta depravada multitud contra mí? ¿Cuál fue la pregunta que hizo Dios? ¿Hasta cuándo? O sea, Oiré. ¿Hasta cuándo oiré las murmuraciones de esta depravada multitud contra mí? Ya he escuchado las protestas de los hijos de Israel y cómo se quejan de mí. Fíjate, la queja. La queja es prima hermana de la incredulidad. Porque cuando tú no crees, te quejas. Ahora, versículo 28. Pues diles de mi parte, mira lo que dice el Señor. Vivo yo, que voy a hacer con ustedes lo mismo que ustedes me han dicho al oído. Esto fue la historia verídica, basada en hechos reales. En este desierto, le digo el Señor a Moisés y Aarón, en este desierto quedarán tendidos los cadáveres de todos ustedes, los mayores de 20 años que fueron contados, los cuales han murmurado contra mí. Ninguno de ustedes entrará en la tierra que bajo juramento prometí que les daría para que la habitaran. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefune, y Josué, hijo de Nun. ¿Ves? Y a esos niños que ustedes dijeron que serían hechos prisioneros, yo los introduciré en la tierra que ustedes despreciaron, y ellos la conocerán. Entonces dijo, en cuanto a ustedes, sus cuerpos quedarán tendidos en este desierto. Sus hijos andarán, miren cuánto andarían, sus hijos andarán 40 años sin rumbo fijo por el desierto, llevando a cuestas sus rebeldías hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto. O sea, el número 40 era para acabar con la generación incrédula. Esta cuarentena tiene que acabar con la incredulidad en nosotros. Esa es una de las características que debe tener esta cuarentena. Va a acabar con la incredulidad en nosotros, como iglesia, como cuerpo. Que podamos salir de acá, de esta cuarentena, fortalecidos en fe. Y como hablábamos en estos días, fortalecidos en el hombre interior. Esa es nuestra oración. Fortalecidos en el hombre interior. Entonces, fíjense, dice el 34, 40 años llevarán a cuesta sus iniquidades, 1 año por cada día, conforme al número de los días que anduvieron explorando la tierra, y así experimentarán mi castigo. Eso sucedió en el antiguo pacto. ¿Ves? Ellos se quedaron en el desierto. Simplemente, ¿qué fue lo que al pueblo de Israel, a los mayores de 20 años, qué fue lo que les impidió entrar en el desierto? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue su pecado? Que no creyeron. Ser incrédulo. La incredulidad, que no es otra cosa que falta de fe. Por eso dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es que ni siquiera dice, no, es que te falte, qué sé yo, la bondad. No, es que la fe se inicia todo. La fe la necesita. Ahora, vamos a ver el Salmo 95. Salmo 95, versículo 7. Sí. Todo esto está relacionado. Fíjense ustedes. Primero vemos versículo 7. Primero vemos cómo, por ejemplo, vimos en Éxodo 17 que fueron incrédulos allí y murmuraron porque tenían sed. Empezaron a murmurar y ese lugar lo llamaron, ¿cómo lo llamaron? ¿Te acuerdas cómo lo llamaron? Lo llamaron Masá
y Meriba. Que Masá porque era prueba y Meriba significaba rencilla. Ahora, en el Salmo 95, versículo 7, miren lo que escribe acá el Señor. Dice, el Señor es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos las ovejas de su mano. Si hoy escuchan, ¿qué día? Hoy. Si hoy escuchan ustedes mi voz, dice el Señor, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. O sea, el salmista está aquí trayendo a colación lo que sucedió cuando pidieron agua. ¿Te acuerdas? Cuando el tema de la roca. ¿Ves? Ahora, Moisés golpeó la roca en 2 ocasiones. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Haciendo un paréntesis acá. ¿Sí te acuerdas, abuelo? Sí. ¿Cuáles fueron las 2 ocasiones? La primera la vimos. En la primera la vimos hace rato en Éxodo 17, donde aparece que el Señor le dijo, ve y golpea la roca. Y golpea la roca y saliera agua. Y así sucedió. Pero hubo otra ocasión en donde también Moisés golpeó la roca. ¿Sí se acuerdan cuál fue? ¿Quién se acuerda? Allá. Ay, sí, había una vez que tocó la roca, también le sacó. También golpeó y salió agua. Sí, salió agua. Sí, eso me acuerdo. Allá, David, ¿sabes? El pastor Edgar. ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno. Dale. El hecho es, hubo otra ocasión, pero esto es porque va relacionado, estamos hablando del reposo, y ya vamos a ver esto. Y es que básicamente, el problema con Moisés en el antiguo pacto es que Moisés no, fíjense algo, Moisés en ese momento en su vida, él no entró al reposo, él no entró a la tierra prometida. La tierra prometida era el reposo. ¿Por qué era el reposo? Porque ellos estaban bregando, por decirlo así, tenían sus faenas, estaban luchando, tenían que conquistar en el desierto, tenían que pasar por cosas, pero luego en la tierra prometida es donde iban a descansar de su época de esclavitud y demás. En teoría era así, era lo que ellos querían. Moisés al final no entra. ¿Y no entra por qué? Porque en Números, leímos el 14, pero en Números 20, vamos a leerlo rapidito. Número 20. Sí, esto es un paréntesis, pero Números 20. Número 20. Para que veamos, el hecho de no estar en el reposo de Dios trae consecuencias. En el reposo de la verdad presente. Números 20, dice, toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cádiz. Allí murió María, la hermana de Moisés, y allí fue sepultada. Pero la congregación se puso en contra de Moisés y Aarón porque no había agua. Y todos hablaron contra Moisés. Dijeron, ¿cómo quisiéramos haber muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor? ¿Para qué trajiste a la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Y le preguntaron, ¿por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a un lugar tan horrible? La tierra no es cultivable, o sea, pura queja, ¿no? La tierra no es cultivable y no hay higueras, ni viñas, ni granadas, ni siquiera hay agua para beber. O sea, una cuestión así, estamos en cuarentena, no es posible. Versículo 6, Moisés y Aarón se apartaron de la congregación y se dirigieron a la entrada del tabernáculo de reunión. Allí se postraron sobre sus rostros y la gloria del Señor se manifestó sobre ellos. Prestemos atención acá, verso 7. Y el Señor habló con Moisés y le dijo, toma la vara, y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación y a la vista de todos ellos, díganle a la peña que les dé agua. ¿Qué tenían que hacer ellos? Decirle a la peña. Hablarle. Ahí la orden no era golpear la roca. La orden era hablarle a la roca. No como la vez pasada, en Meriba, en Masá. Entonces, así sacarás agua de la peña, dijo el Señor, y les darás de beber a la congregación y a sus bestias. Moisés tomó la vara que estaba delante del Señor e hizo lo que el Señor le ordenó. O sea, los llamó. Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña y Moisés les dijo, óiganme ahora, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta peña? Y dicho esto, levantó su mano y con su vara
golpeó la peña 2 veces. Golpeó la peña 2 veces. Al instante brotó agua en abundancia, porque Dios les había dicho que le iba a dar agua, y les dio agua. Y bebieron la congregación y sus bestias. Pero el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que ustedes no creyeron en mí, incredulidad. Es que la incredulidad se manifiesta de muchas maneras. Porque cuando tú desobedeces, lo haces por incredulidad. Porque no estás creyendo a lo que Dios te está diciendo. Entonces, puesto que ustedes no creyeron en mí, ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. Entonces, fíjate tú. Pero sabes, entre otras cosas, ¿por qué Moisés golpea la roca, la peña? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Porque estaba bravo. Estaba bravo. ¿Qué dijeron por allá? Enfadado estaba. Estaba enfadado. Yo diría porque estaba obstinado. Y tú te obstinas cuando no estás en el reposo. Pero cuando estás en el reposo, mira, nada te afecta. O sea, pueden haber momentos de incertidumbre, momentos las circunstancias pueden ser difíciles, pero nosotros estamos por encima de cualquier circunstancia. Y si estamos en el reposo, entonces nosotros estamos sobre la roca y nada, en la roca, que es Cristo. Entonces, claro, este fue el problemita de Moisés. Claro, es muy fácil decirlo, decir, oye, Edwin, por favor, ¿cómo vas a decir eso? Claro, tú no estabas pasando lo que estaba pasando Moisés por esta gente. Bueno, perfecto. Yo no me voy a creer porque Moisés fue un hombre de Dios en su época y cumplió lo que tenía que cumplir. Pero veamos que en el antiguo pacto, fíjense, él no llegó a estar en el reposo de Dios en ese sentido. Volvamos entonces al Salmo 95, donde estábamos. El salmista escribe, el Señor es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado, somos las ovejas de su mano. Dice, si hoy escuchan ustedes mi voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Allí los padres de ustedes, dice el versículo 9, allí los padres de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aunque vieron mis obras. Claro, porque ya habían visto los milagros. Dice, 40 años estuve disgustado con esa gente y me dije, el corazón de este pueblo divaga, no han conocido mis caminos. Por eso, mire esto, en mi furor juré que no entrarían en mi reposo. Por eso fue que ellos no entraron en el reposo, simplemente por la incredulidad. Entonces, todo esto sucedió en el antiguo pacto. Pero nosotros estamos en un pacto superior, en un pacto basado en mejores promesas. Nosotros estamos en Cristo y ciertamente hay cosas que cambian. Hay cosas como nosotros interpretamos o cómo aplicamos eso hoy nosotros en Cristo en el nuevo pacto. ¿Qué lo podemos ver? Bueno, para ello les voy a invitar a que busquen en la carta a los Hebreos, capítulo 3. Carta a los Hebreos, capítulo 3. Busquen allí. Hebreos 3, vamos a leer, a ver qué nos dice el escritor de esta carta acerca de lo que es el reposo de Dios. Nosotros, pues, vamos a ver acá que definitivamente, pues, Dios desea que nosotros disfrutemos del reposo de Él. Entonces, vamos a leerlo del versículo 1. A ver, si sería mucho pedirle allá que me lean desde el versículo 1 hasta el 6. ¿Se escuchará bien? Probemos. Edgar, ¿quieres leer? ¿sí? No. Del 1 al 6. Ok. Por lo tanto, hermanos santos que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que constituyó, como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, así como el que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros,
si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos ¿Qué en tal? la esperanza. Bueno, fíjense algo. Moisés, ¿qué era? Y dice ahí, versículo 5, Moisés era Siervo. siervo. Y él se comportaba como siervo. Y tenía mentalidad de siervo. No quiere decir que nosotros nos sirvamos, porque nosotros servimos también. Y nos gozamos sirviendo. Pero la mentalidad de Moisés no era de hijo, sino era como siervo. Y él como siervo, o sea, en su pacto. Allí, aquí el escrito lo está diciendo, en el antiguo pacto, él hizo su labor como siervo. En el antiguo pacto, él como siervo fue fiel en toda la casa de Dios. Y dio testimonio, a pesar de que no entró al reposo en su momento. Aunque después Moisés entró a la tierra prometida, lo sabían, ¿no? No. No seas así. No entró. No, ¿en serio? Sí, ¿Tú? entró. No, Moisés entró a la tierra prometida. No seas malo, esto es otro tema, Edwin, por favor, no seas cruel en este No, momento. pero se lo dejo ahí nada más. Va a tener que explicarlo ahora, el por qué, porque evidentemente aquí dice que no. Bíblicamente sabemos que sí entró a la tierra prometida. De hecho, nosotros ahora también disfrutamos y estamos en esa tierra prometida, pero explícalo por favor la razón. Claro. Bueno, no, pero es sencillito, no tiene mayor cosa. Bueno, tú sabes. No, que pero luego lo podemos Moisés y extender Elías, en otro Moisés y Elías tema. estuvieron con Cristo. O escucha, también vamos a hacer algo, ya que nos están escuchando y viendo a través de YouTube, hagamos algo. En unos minutos lo compartimos, el por qué Moisés, aunque la Biblia dice que él murió, cuando leemos el relato pues en Éxodo y todo eso, que murió y no pudo entrar a la tierra prometida. Vamos a hacer que las personas que están en YouTube siguiéndonos y viéndolo, pues comenten algo y en unos minutos lo explicamos. Vale, excelente. Bueno, sí, pero entonces fíjense, Moisés era siervo, fue fiel en toda la casa de Dios. Entonces dice el verso 6, que es el tema que a nosotros básicamente tenemos semanas hablando y pensamos hablar en el primer cuatrimestre, es justamente Cristo en nosotros, Cristo para nosotros, estamos en Cristo. Entonces en el versículo 6 dice, Cristo en cambio como hijo, más que siervo, Cristo como hijo es fiel sobre su casa. ¿Y cuál es la casa? Nosotros. Nosotros. Así que cuando hay que, bienvenido a la casa de Dios. Esta no es la casa de Dios. Esto es un local. Esto es una casa normal. Esto es un chalet que nosotros alquilamos. La casa de Dios somos nosotros. Entonces Cristo como hijo es fiel sobre su casa, que somos nosotros. Ahora, vamos al versículo 7. Versículo 7, miren, vamos a recordar, a retomar lo que aparece en el Salmo 95. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oís su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación, cuando me provocaron, allí, en Masá, en Meriba. Allí, los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Por eso me disgusté contra ellos y dije, su corazón siempre divaga, no han reconocido mis caminos. Por eso en mi furor juré, no entrarán enfermos. Esto ya lo habíamos leído, él está citando el Salmo 95, ¿correcto? Seguimos en el versículo 2. Hermanos, miren esto se lo está, recordemos aquí va dirigida esta carta, va dirigida al pueblo judío, a los hebreos. Entonces, el escritor les dice, hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día. ¿Cuál es nuestra labor ahora? Animarnos unos a otros, día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. El problema del pecado es ese, que puede endurecer a las personas. Ahora, el pecado como tal, como el pecado
como en el Nuevo Pacto, como vemos en el Nuevo Testamento, la palabra en griego que significa errar en el blanco. Ese pecado de desviación, ese pecado de entretenerte y no en el propósito eterno de Dios, no colaborar en el propósito eterno. Entonces, dice el verso 14, nosotros hemos llegado a participar de Cristo, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. Y aquí esta pregunta es interesante. Pela David. David, ¿puedes leer el versículo 16, por favor? ¿Y quiénes fueron los que lo provocaron, aún después de haberlo oído? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? Sí, continúa. 17. ¿Y con 17. quiénes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes le juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Ajá, desde ahí. Bien, mira. Dice que no entraron aquellos que desobedecieron. ¿Correcto? Correcto. Entonces, pregunto yo, ¿y cuál fue la desobediencia? ¿Ser incrédulo? La incredulidad. Claro, el 19 lo dice. Aquí está el número acá. ¿El 19 qué dice? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Aquí está. Más nada, pues. Ahí está. Más claro no canta un gallo. O sea, ahí está. El problema de ellos fue simplemente la incredulidad, la falta de fe. Ahora, nosotros en esta situación, imagínate, nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? ¿Dios nos ha fallado en alguna ocasión? Jamás. No. ¿Por qué lo va a hacer ahora? No lo va a hacer. Somos sus hijos, somos sus consentidos y Él tiene el control. Entonces, ¿por qué temer? ¿Ah? Y que hay algunos que andan, ay, que se va a acabar el mundo, ay, que esto, que nada. Si se acaba el mundo, compramos el diario El País o compramos, pero nosotros no vamos a estar con ese temor. Bien, vamos a partir del capítulo 4. Fíjate lo que dice, capítulo 4. Por eso, temamos a Dios, no a las circunstancias, a Dios. Mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea, claro, porque esta gente a quien el escritor, algunos creen que es Pablo, se está dirigiendo, esta gente, Pablo se está dirigiendo en este momento a personas que no habían entrado en el reposo de Dios. Por eso se los dice así. Le dice, mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de ustedes parezca, no que no esté, pero parezca haberse quedado atrás. Dice el verso 2, porque la buena nueva, el evangelio, se nos ha anunciado a nosotros, lo mismo que a ellos. O sea, cuando habla de a ellos se refiere al pueblo de Israel, a los incrédulos. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. Bueno, ahora dile que tienes a tu lado, de nada te sirve si oyes esta palabra si no la acompañas con fe. De nada te sirve si oyes esta palabra si no la acompañas con fe. Si no la acompañas con fe, tú estás aquí perdiendo el tiempo. Tú tienes que oír la palabra y acompañarla con fe. Y la fe tiene obras. O sea que yo salgo de aquí y yo tengo, y cuando digo salgo de figurativo, ¿viste? No, quédate en casa. No, cuando yo salgo de la reunión y voy a la cocina o a la terraza o a donde sea, pero yo debo acompañarla con fe. Y eso se ve, no, ahora hablando en serio, eso se tiene que ver en nuestras publicaciones. Hombre, yo no concibo que una persona de fe ande publicando como, ay Señor, ¿qué va a pasar? Ay, por favor. O sea, si vas a publicar eso, vamos, no te llames mi hermano. No te llames mi hermano, no te llames mi hermana, de pana, te lo digo, con el corazón en la mano, pero no somos hermanos. Yo soy hermano de fe. La gente de fe es mi hermano. Así de sencillo.
Somos los hijos de Dios. Y si hay hijos inmaduros que se regodean en la incredulidad, pues no es que no sean mis hermanos. Pero por favor, no te enorgullezcas de llamarte mi hermano, porque eres un inmaduro que lo que estás es estorbando en vez de ayudar a la causa, que es lo que el Señor quiere, gente de fe. Veamos entonces, versículo 3. Pero los que creímos, ¿quiénes? Nosotros. Los que creímos, hemos entrado en el reposo. Ahí está. Así que estamos en el reposo. Hemos entrado en el reposo conforme a lo que Él dijo. Por eso, en mi furor juré, no entrarán en mi reposo, aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. O sea, aquí el escritor dice, bueno, pero ven acá. Dios creó el mundo en 7 días. Al 7º día descansó. ¿Y cómo dice que entonces va a entrar en el reposo? El reposo ya no había ocurrido. Aquí el escritor, esa es la lógica que está aplicando. Vamos a seguir leyendo. En cierto lugar, dice el verso 4, se dice así del 7º día, en Génesis. Dios reposó de todas sus obras en el 7º día. Y una vez más dice, no entrarán en mi reposo. O sea, como que esto no se entiende bien. Si Dios ya había reposado, ahora ¿cómo que van a entrar en el reposo? Por lo tanto, verso 6, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, por eso es que nosotros debemos ir y buscar a esa gente y predicarles y enseñarles para que entren en el reposo. Y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, vuelve a determinarse un día. ¿Qué día? Hoy. Al decir después de tanto tiempo por medio de David, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Dice el verso 8, fenomenal. Si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado después de otro día, ¿verdad que no? Se hubiese quedado ahí, pero sigue hablando de reposo porque ellos, a pesar de haber entrado a la tierra prometida física, esa tierra prometida física no era el reposo, era una sombra de lo que había de venir. El verdadero reposo, amados hermanos, es Cristo. El reposo es Cristo. Cristo es nuestro eterno reposo. Estar en Cristo es estar en el reposo. ¿Ves? Pero eso, por eso decía aquí el escritor en el versículo 1 del capítulo 4, de que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás. Hay gente que parece que se quedó atrás, que se quedó afuera del reposo, pero no porque no está en Cristo, sino que no se le ha revelado, no lo ha visto y no lo ha acompañado con fe. Entonces, por esa razón, por supuesto que vive temeroso o temerosa, estresado o estresada, en angustia. ¿Pero qué va a pasar? ¿Y ahora? ¿Y qué viene? Mira, si viene el coronavirus, pues me curo del coronavirus. Y si no me curo del coronavirus, pues gloria a Dios, pues me parto con el Señor. O sea, es que no me voy a preocupar. Es que ya. Es que voy a decir, Pablo tenía esa disyuntiva, Señor, es que me quiero ir, pero me tengo que quedar predicando. Oye, pero me quiero ir contigo, es que ya yo estuve en el tercer cielo. Pablo tenía esa disyuntiva, oye, ¿será que me voy o no? Es que el morir es ganancia. Hombre, o sea, es que ya. Entonces nos aferramos tanto a esta vida pasajera y dejamos de ver lo eterno. Él está diciendo que nos muramos todos. Yo no estoy diciendo eso, hombre. Estoy diciendo que vivamos en el reposo, que ya estamos. Lo que hay es que acompañarlo con fe. Entonces, el verso 9 dice, de modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que entra en su reposo, esto es fenomenal, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. O sea, fíjate tú, reposa de sus obras. Nosotros, y aquí ahorita les voy a decir algo, termino en el versículo 11. Procuremos pues entrar en ese reposo, caminar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. Entonces, los que desobedecieron porque eran incrédulos. Y nosotros debemos procurar estar en el reposo de Dios. Fíjate tú que es tan tremendo que el reposo de Dios, ¿sabe cuándo comenzó? Se me acaba de venir a esto, pero es así. El reposo de Dios, o sea, se inició formalmente cuando se soltó una palabra en griego. Y no es un chiste, no, de verdad, una frase en griego. Tetelestai. Consumado es.
Cuando Jesús dijo, consumado es, dijo, hice el trabajo. Descanso. Y entonces, por eso Él muere, al tercer día resucita y sube y está sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo subió? Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote, fíjate esto, el sumo sacerdote en el antiguo pacto, o sea, si alguien no sabía esto, aquí va. En el templo del antiguo pacto no había sillas para el sumo sacerdote. Sácalo por ahí, no había sillas. O sea, a Moisés se le dio el diseño y se le dio todo. Vas a hacer esto con oro y le pones esto y los querubines y la cosa, y no había silla. Es que el sumo sacerdote no se sentaba, que siempre hacía trabajo, porque ellos estaban anunciando que venía el reposo, pero ellos no iban a descansar hasta que llegara Cristo. Pero Cristo hizo el trabajo sacerdotal, hizo el trabajo, Él es nuestro sumo sacerdote y se sentó, reposó de sus obras. Ya su trabajo está hecho. ¿Qué más tiene que hacer Cristo? Es decir, que, Señor, dame más de ti. Hombre, lo dio todo. ¿Qué más te va a dar? Ya todo está allí, tómalo. Está allí. Señor, quiero más de tu presencia. Hombre, si tú estás en la presencia de Dios, no nos podemos salir de la presencia de Dios. ¿Ves? Y así cantidad de cosas más que son mitos que traemos del antiguo pacto, que lo heredamos, esos lastres, pero que no están conforme al pacto en el que nosotros vivimos. ¿Qué es un pacto? De reposo. Entonces, el título, a ver, ustedes lo anotaron, el título del tema, ¿cuál es? Reposando en la verdad. La verdad. Reposando en la verdad. Hay una verdad, Jesucristo es nuestra verdad, por supuesto, Jesús es la verdad, camino, la verdad y la vida, pero hay muchas verdades, pero nosotros estamos afianzados, nosotros incluso como iglesia, estamos afianzados, lo decimos constantemente, afianzados en la verdad presente. La verdad presente es el Evangelio, es Cristo mismo en nosotros. Pero más allá de eso, hay muchos detalles, muchas aristas en esa verdad, que nosotros simplemente lo que debemos es reposar en eso, descansar en eso y no preocuparnos. Sin embargo, para terminar, yo quiero mostrarles, antes de que me diga lo de Moisés, yo quiero mostrarles una verdad, parte de lo que es la verdad presente, que nosotros debemos día a día simplemente reposar en ello y no angustiarnos. Y eso está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Esto para terminar. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. A ver. Si lo lees, David, por favor. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Amén. Fíjense, eso es una verdad irrefutable, la verdad presente. En esa verdad nosotros habitamos. Pero fíjense lo poderosa que es esa verdad, lo que acabas de leer. Al que no cometió ningún pecado, Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado allí. ¿Para qué? Mira el propósito. ¿Para qué Dios lo hizo pecado? Para que en Él, para que en nuestro reposo, en Cristo, para que en el reposo de Dios entendiéramos que nosotros que fuéramos hechos justicia de Dios. O sea, Dios cuando nos ve en Cristo, Dios nos ve como su justicia. O sea, tú eres, vuelta que tiras a tu lado y dile, tú eres la justicia de Dios. Tú eres la justicia. Tú eres la justicia. Somos la justicia. Tú eres la justicia de Dios. O sea, no es que Dios pierde tú, más allá, es más allá. A ver, es más allá de que Dios nos vea justo. No es simplemente, ay, mira, que Dios ve a Edgar y dice, ay, Edgar es justo. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Es más allá que eso. Es que somos la justicia de Dios. O sea, en Cristo somos convertidos a la justicia de Dios. O sea, nosotros mismos somos la expresión de la justicia de Dios. La gente, cuando ve la gracia de Dios en nosotros, puede decir, ahí está la gracia y la justicia de Dios está allí. Algunos no lo verán en primera instancia, pero la idea es que justamente nosotros reposemos en esa verdad, reposemos en la verdad presente, caminamos
Y el tiempo, siempre, la transición, el tiempo, nos va a dar la razón. Y nos va a dar la razón a la iglesia del Señor, porque somos el cuerpo de Cristo. Pastor, continúe usted, explíquenos lo de Moisés. No, nos estamos aquí riendo de tus travesuras. Sí, ahí se ve. Mira, acá el pastor Edgar Freire, mi padre, él contestó y dijo que sí, que Moisés pues entró en ese reposo, en esa tierra prometida. Dice sí, en la transfiguración. Y efectivamente, cuando vemos que en el Getsemaní, pues cuando estaban allí el Señor Jesús, pues con sus discípulos, lo lleva todo el tiempo que los decía, venga que vamos a orar, venga que vamos a velar, y todo el tema. Precisamente quienes aparecen allí en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, son Moisés y Elías, que acompañan allí al Señor. Y claro, inmediatamente sale Pedro, el sanguíneo, y dice, Señor, hagamos una enramada y todo eso. Pero ese es el momento en que de esa forma Dios permite que su siervo Moisés, pues precisamente entrara en ese reposo. Y es lo que venía explicando Edwin, precisamente nuestro reposo es Cristo. Y bueno, a mí una de las cosas que más me emocionó cuando tú me comentabas respecto a este tema, era precisamente lo curioso, que a veces no nos damos cuenta, pero el hecho de lo que explicaba pues antes, de que el sumo sacerdote no tenía lugar donde sentarse en el antiguo pacto, pues ahí en el tabernáculo, todo eso, por más que entraba al lugar santísimo, el incienso, en fin, hacía todas las cosas, no tenía lugar para sentarse. Pero Cristo, precisamente luego de resucitar, dice que ahora Él está sentado a la diestra de Dios. Y lo glorioso de esto es que también nos dio a nosotros ese lugar. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en el reposo. Reposando, exactamente. Y esa es una de las cosas de que ahora mismo con todo este tema del coronavirus y bueno, esto es una excusa, yo creo, de Dios. Se está valiendo precisamente de esto para nosotros retomar muchas cosas. Uno, la iglesia en las casas, que ha sido pues el plan y ha sido la forma desde el principio. Y creo que justamente es tiempo de que nosotros no solamente lo veamos, sino que lo empecemos también a compartir. Y a veces, y esto lo digo para la gente que nos ve a través del internet, y nosotros también, recordarlo nada más, que a veces pensamos que solamente es ir allí donde hay un pastor, o ir donde hay algún hermanito y entonces él me dirija y me lleve a Dios y todo eso. Y hace un momento lo mencionaba, nosotros somos el templo ya, nosotros somos esa iglesia. Y no necesitamos, no digo que lo evitemos, al contrario, entre más unidos, pues mejor. Pero no necesitamos que, a ver que venga el pastor y me ore. Oye, ¿ahora cómo hago yo que estoy aquí en una casa retirado y la encerrona no me permite ir y ver al pastor? No, tú eres la iglesia, en ti habita Cristo, y precisamente eso es lo que nos permite a nosotros estar congregados. Y ahora usamos también estos medios, el internet y todas las cosas, para unirnos y compartir esa medida de gracia, esa medida de Cristo que está en cada uno de nosotros. Entonces, las personas que nos están viendo y que nos verán, pues que sepan, ahí en el lugar donde estás, tú puedes no solamente manifestar a Cristo, vivir a Cristo, también puedes compartir a Cristo. ¿Cómo lo haces? En este momento es complicado porque no puedes ir a donde el vecino, ven acá que te comparto a Cristo. Pero, mira, haz una notita y se la pasas por debajo de la puerta. Eso sí, le echas desinfectante antes y se la pasas debajo de la puerta. Tú puedes manifestar a Cristo. Nosotros debemos manifestar a Cristo. Y como decía, yo creo que esto es una excusa que Dios se ha valido para recordarnos que los grandes lugares están bien, que esos grandes templos, esos grandes predicadores, todo está bien, pero deberíamos venirnos otra vez al original. Y esa es la historia, o esa es la realidad de la reforma, es volver al original. Y todo esto se establece precisamente en Cristo. Si alguien quiere decir algo sobre o algo, le doy me gusta y lo comparto. No sé. y ¿Todavía está transmitiendo?
Vale, nos dice, yo voy a aprovechar aquí de saludar pues, a las personas que nos están siguiendo. Ahora mismo, pues, Elide, Randolph, Melissa, Ricardo, bendecido. Te amamos. Bueno, a todos los bendecimos, son bendecidos y los amamos, pero a Ricardo que me emociona cuando lo veo. Uy. Bueno, el pastor Edgar, Luz Marina, Betsa, y tenemos también por allí a Fanny Robaina, nos dice desde Venezuela. Se escucha perfectamente, pero la imagen no se ve. Bueno, igual allí llega la bendición a través del oído y la aceptamos y la compartimos también. Dios es bueno y fiel, adelante, abrazo, dice Pastor Edgar. Y bueno, no sé, con esto pasamos allí la transmisión a la casa de los Fernández. Amén, amén. Bueno, entonces, momento propicio. ¿David va a decir algo? No. ¿Todo bien por allá? ¿David? No. Bien. Bueno, entonces vamos a despedir la transmisión o con una oración en principio de gratitud, y porque el Señor está haciendo cosas poderosas. En medio de esto, si no lo has visto, si no estás viendo lo que Dios está haciendo en medio de esta pandemia, entonces, pues, una de las oraciones sería también, para que quienes no lo han visto, parte de nuestra oración sería que Dios pueda abrir los ojos y que podamos ver lo que Dios está haciendo, lo que quiere hacer a través de nosotros como iglesia, y que cuando salgamos de acá podamos salir fortalecidos en la fe. Amén. Señor, gracias por esta reunión que hemos tenido de manera virtual. Gracias, Señor, porque estamos unidos en espíritu, el vínculo perfecto en amor, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, el que nos lleva, pone en nosotros el querer como el hacer. Gracias por cada una de las personas que se han podido conectar aún, incluso los que no han estado conectados, pero que posteriormente verán esta grabación, pues oramos por ellos, para que los ojos de cada uno de nosotros, con respecto a tu voluntad, tu perfecta voluntad, conforme a tu propósito eterno, puedan ser abiertos, Señor, nuestros ojos. Danos espíritu de revelación. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros, por lo que vas a hacer manifiesto en los próximos días, y porque se está gestando una iglesia poderosa, una iglesia, Señor, diferente. Tú has permitido que estas cosas pasen para fortalecernos en el hombre interior. Gracias, Señor, por nuestros pastores. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que nos hemos reunido. Gracias por permitirnos ser parte de tu familia, por escogernos desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, de esta manera despedimos esta transmisión, esperando que esta semana, aunque estemos en cuarentena, compartiremos, manifestaremos a Cristo a través de cualquiera de las plataformas que tú nos permitas, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que lo puedas compartir con tus amigos, familiares, conocidos en tus redes sociales y también, ¿por qué no?, seguirnos en ellas. Muchas gracias por estar allí y hasta una próxima.